Esto es América Noticias y estos son los titulares que marcan la jornada de hoy. El conflicto en Medio Oriente escala peligrosamente. Trump ha tomado una decisión. Washington amenaza con ofensiva militar contra carteles en América Latina. ¿Qué viene ahora? Les contamos. Donald Trump señala que el próximo proyecto de Marco Rubio podría ser Cuba. Sus palabras ya están generando fuertes reacciones. Muere otro sobreviviente del tiroteo de la lancha de Florida. ¿Qué pasó? Les contamos. Además, Miguel Cosío, de La Resistencia, conversa con el exmilitar Hugo Hacha y analizan la situación Cuba-Ecuador. Y Camilo Egaña, de Panorama al Día, pone en contexto la realidad que vive Israel en una entrevista con Nicole Mitchell desde Tel Aviv. Esto y más aquí en América Noticias. Comenzamos. En el séptimo día del conflicto, los cielos de la región volvieron a iluminarse con bombardeos. Aviones israelíes atacaron objetivos estratégicos en Irán y también en Líbano, en una operación que, según fuentes militares, ha dejado seriamente debilitada la capacidad defensiva del régimen iraní. La guerra en Medio Oriente entra en una fase cada vez más peligrosa, y el mensaje desde Washington y Tel Aviv parece ser claro: la ofensiva apenas comienza. De acuerdo con autoridades israelíes, gran parte de los sistemas de defensa aérea de Irán y varios lanzadores de misiles ya habrían sido neutralizados, lo que deja al país mucho más expuesto ante nuevos ataques. Pero la escalada no se limita al aire. En el mar, Estados Unidos lanzó un golpe contundente contra la flota iraní. Fuerzas estadounidenses anunciaron la destrucción de un buque de guerra de Irán que, según expertos, tenía características similares a un portaaviones ligero inspirado en diseños de la Segunda Guerra Mundial. El ataque representa uno de los golpes navales más significativos contra la República Islámica desde el inicio de esta crisis. Mientras tanto, la desigualdad militar en los cielos también ha quedado al descubierto. Analistas señalan que los sistemas aéreos de Estados Unidos e Israel superan ampliamente la capacidad de respuesta iraní, lo que explica la rapidez con la que varias posiciones estratégicas han sido destruidas en los últimos días. Sin embargo, Teherán no se queda de brazos cruzados. Durante la madrugada de este viernes, Irán lanzó nuevos ataques de represalia dirigidos contra países vecinos que albergan bases militares estadounidenses. Entre los objetivos estuvieron Qatar y Arabia Saudita, donde varios drones fueron detectados y neutralizados antes de causar daños mayores. La tensión también se vivió dentro de Israel. La noche del jueves, Irán lanzó una nueva oleada de misiles contra territorio israelí, lo que obligó a miles de personas a correr hacia refugios antiaéreos mientras el sistema de defensa interceptaba varios proyectiles en pleno cielo. Desde Washington, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue contundente. Aseguró que sería un error de cálculo que Irán piense que Estados Unidos no puede sostener esta ofensiva. Pero mientras los ataques continúan, el escenario internacional también llama la atención. China y Rusia, aliados estratégicos de Teherán, han optado por una postura cautelosa y hasta ahora evitan involucrarse directamente en el conflicto. Eso deja a Irán cada vez más aislado en medio de una confrontación que sigue ampliándose, una guerra que ya cumple una semana y que cada día parece acercar más a Medio Oriente a un enfrentamiento de proporciones mucho mayores, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Trump adelanta que Marco Rubio tendrá a Cuba en su agenda. Cuba podría convertirse en el próximo gran tema en la agenda del secretario de Estado Marco Rubio. Así lo dejó entrever el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto celebrado en la Casa Blanca. En medio de una recepción oficial, Trump se dirigió directamente a Rubio y soltó una frase que llamó la atención. «Tu próximo proyecto será Cuba. Está esperando, pero terminemos este primero», dijo el mandatario, insinuando que la isla podría convertirse en un foco importante dentro de la política exterior de su administración. Trump añadió que la situación en Cuba es increíble y aseguró que su gobierno buscará arreglarla. So we have phenomenal people. I want to thank all of the people that have been involved. Marco, you've been doing a fantastic job.
And you've been doing a fantastic job on a place called Cuba. What's happening with Cuba is amazing, and we think that we want to finish this one first, but that will be just a question of time before you and a lot of unbelievable people are going to be going back to Cuba. Hopefully not to stay. We want you back, and we don't want to lose you. We don't want to make it so nice that they stay. But some people probably do want to stay. They love Cuba so much. I hear it all the time. That was another one that wasn't supposed to happen. Las declaraciones se producen en un momento en que Washington ha incrementado la presión política sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel, mientras la isla atraviesa una de las crisis económicas y energéticas más profundas de las últimas décadas. Horas antes, el propio Trump había asegurado que el régimen cubano también va a caer, y sugirió que parte del deterioro que vive la isla está vinculado a decisiones impulsadas desde Washington, entre ellas el impacto sobre el suministro de petróleo venezolano que durante años ayudó a sostener la economía cubana. En esa misma línea, el jefe de misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, afirmó recientemente en Miami que espera un cambio político en la isla durante 2026. Durante un evento de la Cuban American Bar Association, Hammer aseguró que la dictadura se va a acabar, palabras que reflejan el tono cada vez más duro del discurso de Washington hacia La Habana. Curiosamente, estas declaraciones del presidente Trump se produjeron durante un evento que originalmente estaba dedicado al deporte. La Casa Blanca recibió a los jugadores del Inter Miami para celebrar el título obtenido por el club en la pasada temporada de la Major League Soccer. It's my distinct privilege to say what no American president has ever had the chance to say before. Welcome to the White House, Lionel Messi. Lionel Messi is, my son said, Dad, you know who's going to be there today? I said, no, I got a lot of things going on. He said, Messi. I said, really? He's a big fan. He's a big fan of yours. He thinks you're just a great person, and I think you got to meet a little while. So he's a big soccer fan. En la ceremonia estuvo presente el astro argentino Lionel Messi, en lo que marcó su primera visita a la Casa Blanca y también el primer encuentro cara a cara entre el campeón del mundo y el presidente estadounidense. Durante el acto, los jugadores del equipo de Miami entregaron a Trump una camiseta del club con el número 47, en referencia al número de presidente que ocupa el mandatario. Pero más allá del ambiente festivo del evento deportivo, las palabras del presidente dejaron claro que Cuba podría convertirse pronto en uno de los temas más sensibles en la agenda política de Washington, informó Leticia Grau para América Noticias. Cuba continúa sin luz y esta vez el golpe se siente con fuerza dentro de los hospitales. Tras el gran apagón que comenzó el miércoles y se extendió durante todo el jueves, amplias zonas de la isla seguían sin electricidad hasta la madrugada del viernes. El colapso del sistema eléctrico se originó por una avería en una de las principales termoeléctricas del país, en medio de una profunda escasez de combustible y de una red energética envejecida. El resultado, millones de cubanos en la oscuridad y un sistema de salud que empieza a tambalear. Mientras brigadas intentan reparar las plantas eléctricas y las autoridades advierten que el restablecimiento total podría tardar varios días, los hospitales enfrentan una situación crítica. En muchos centros médicos, la electricidad solo llega de forma intermitente, lo que ha obligado a suspender cirugías, retrasar tratamientos y limitar servicios básicos. La crisis energética ya venía afectando al sistema sanitario, donde incluso antes de este apagón, varias operaciones habían sido paralizadas por la falta de energía y combustible. El panorama dentro de algunos hospitales es alarmante. Salas funcionando con generadores, procedimientos realizados con iluminación improvisada e incluso personal médico trabajando con velas o lámparas recargables. A esto se suma otro problema grave, la escasez de medicamentos y equipos médicos, lo que deja a muchos pacientes en una situación límite. Las autoridades aseguran que están priorizando la electricidad para servicios esenciales como hospitales y sistemas de agua, pero la realidad es que gran parte del país sigue operando con energía muy limitada. El colapso eléctrico ocurre en medio de una crisis energética cada vez más profunda. Cuba depende del combustible importado para producir electricidad, pero los envíos de petróleo han caído drásticamente agravando los apagones que ya eran frecuentes en la isla. Hoy, mientras millones de cubanos pasaron otra noche sin luz,
La gran pregunta es cuánto más podrá resistir un sistema de salud que ya estaba al borde del colapso. Porque en Cuba, cuando se apagan las luces, lo que también empiezan a apagarse es la capacidad de salvar vidas. Así está la situación de los hospitales en la isla, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Muere otro sobreviviente del tiroteo en Villa Clara y el caso suma ya 5 fallecidos. La tragedia del enfrentamiento armado ocurrido en aguas de Corralillo, en Villa Clara, suma una nueva víctima. Este jueves murió Roberto Álvarez, uno de los 6 heridos que habían sobrevivido al tiroteo entre militares cubanos y una embarcación civil procedente de Florida el pasado 25 de febrero. La información fue divulgada por el periodista Daniel Benítez, quien indicó que Álvarez permanecía en estado crítico desde el día del incidente. Según la versión transmitida a familiares en la isla, el hombre fue trasladado desde terapia intensiva en Villa Clara hacia un hospital en La Habana, donde sufrió una hemorragia y posteriormente un infarto, complicaciones que terminaron provocando su muerte. Con su fallecimiento, el número de víctimas vinculadas al suceso aumenta a 5, aunque hasta ahora las autoridades cubanas no han confirmado públicamente nuevos detalles sobre el estado de los otros sobrevivientes. El enfrentamiento ocurrió cuando tropas guardafronteras cubanas interceptaron una lancha con matrícula del estado de Florida cerca de la costa norte de Villa Clara. Durante la operación se produjo un intercambio de disparos que dejó inicialmente 4 personas muertas y varios heridos, en un hecho que generó conmoción entre familiares dentro y fuera de la isla. La esposa de Álvarez, residente en Estados Unidos, confirmó el fallecimiento, aunque decidió no ofrecer declaraciones públicas debido al momento de duelo que atraviesa la familia. Hasta ahora, el Ministerio del Interior de Cuba no ha emitido un comunicado oficial sobre esta nueva muerte. En paralelo al impacto del enfrentamiento, la Fiscalía General de Cuba anunció que 6 hombres detenidos tras el incidente fueron imputados por el delito de terrorismo, uno de los cargos más graves dentro del sistema penal cubano. Las autoridades identificaron a los imputados como Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Cerrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gómez, a Mijail Sánchez González y Roberto Álvarez Ávila, todos sobrevivientes del enfrentamiento. Las autoridades cubanas aseguran que dentro de la embarcación se encontraron armas y equipamiento militar, entre ellos fusiles de distintos calibres, rifles tipo AR-15, una escopeta, 11 pistolas, cuchillos de combate, equipos de comunicación, un dron y más de 12,000 municiones. También reportaron el hallazgo de uniformes de camuflaje, cascos, pasamontañas, herramientas para cortar candados y distintivos vinculados a un movimiento opositor. Según la narrativa oficial, el grupo pretendía infiltrarse en el país para provocar desorden público, ejecutar actos violentos y atacar instalaciones militares. Por ahora, los 6 detenidos permanecen bajo custodia en la isla mientras el proceso judicial avanza en medio de un caso que sigue creciendo en víctimas y en controversia, informó Leticia Grau para América Noticias. Al volver, indignación y dolor. Triste desenlace en el caso del niño autista agredido por su padrastro. Washington amenaza con ofensiva militar contra carteles en América Latina. ¿Qué viene ahora? Les contamos, ya volvemos. Muere niño con autismo tras presunta golpiza de su padrastro en North Miami Beach. En días pasados reportamos este caso que conmocionó al sur de Florida. Un niño de 5 años con autismo había sido hospitalizado en estado crítico tras una presunta golpiza. Hoy las autoridades confirman la peor noticia. El menor murió a causa de las graves heridas que sufrió. El padrastro del niño permanece arrestado sin derecho a fianza y la madre también se encuentra detenida por presuntamente proporcionar información falsa a los investigadores. El pequeño, identificado como Mason, fue encontrado a principios de enero en paro cardíaco dentro de una vivienda ubicada en la cuadra 1400 de Northeast 179 Street, en North Miami Beach. La policía llegó tras una llamada de emergencia y los paramédicos lograron trasladarlo de urgencia al hospital en estado crítico. Posteriormente, fue llevado al Hospital Infantil Holtz, donde especialistas determinaron la gravedad de sus lesiones. Según el informe médico, el menor presentaba hemorragias internas en el cerebro y la cavidad abdominal, laceraciones en el hígado, el riñón y el vaso,
además de una fractura en el brazo izquierdo. También tenía moretones y rasguños en el rostro, golpes en la espalda y una fuerte inflamación en la frente y en la parte posterior de la cabeza. Los médicos concluyeron que las lesiones no eran compatibles con un accidente y que correspondían a un traumatismo por fuerza contundente, según el reporte policial. El padrastro del niño, Daniel Romero, de 34 años, dijo inicialmente a los investigadores que estaba enseñando al menor a montar bicicleta y que el niño se había caído, pero cuando un detective le pidió ver la bicicleta, no pudo mostrar ninguna. Posteriormente cambió su versión y aseguró que el niño estaba usando un pequeño carrito. Sin embargo, el vehículo que presentó tenía una rueda rota, estaba deteriorado y aparentemente no había sido utilizado durante mucho tiempo, según las autoridades. Romero también afirmó que el niño no parecía estar gravemente herido y que por eso no buscaron atención médica inmediata. Según su relato, al día siguiente el menor despertó letárgico, comenzó a debilitarse y finalmente dejó de responder, momento en el que llamaron al 911. Durante semanas el niño permaneció hospitalizado en condición crítica. Ahora las autoridades confirmaron que no sobrevivió a las heridas. Con su fallecimiento el padrastro podría enfrentar cargos aún más graves. Seguiremos informando. Soy Camilo Labastilla para América Noticias. Estados Unidos lanzó una fuerte advertencia a América Latina. Está listo para pasar a la ofensiva directa contra los carteles del narcotráfico que operan en la región. El mensaje fue claro durante una reunión militar en el Comando Sur de Estados Unidos en Miami, donde altos funcionarios aseguraron que los carteles ya no serán tratados solo como organizaciones criminales, sino como amenazas similares al terrorismo internacional. La nueva estrategia implica usar poder militar, no solo operaciones policiales, para frenar a estas organizaciones que controlan rutas de cocaína, armas y migración ilegal hacia Estados Unidos. El narcotráfico se ha convertido en uno de los mayores problemas de seguridad del continente. Cada año toneladas de cocaína salen de Sudamérica, especialmente de Colombia, cruzan Centroamérica y México y terminan en Estados Unidos y Europa. En el proceso, los carteles han creado verdaderos ejércitos criminales. Controlan territorios, infiltran gobiernos, manejan rutas marítimas y aéreas clandestinas y están vinculados a secuestros, extorsiones y asesinatos en toda la región. Por eso Washington ahora busca una estrategia mucho más agresiva. El secretario de Guerra de Estados Unidos pidió a los gobiernos latinoamericanos que adopten una postura ofensiva contra los carteles y advirtió que Estados Unidos podría actuar incluso por su cuenta si es necesario. El presidente Trump ha demostrado lo que es posible cuando se rechaza la falsa ilusión del statu quo de que las amenazas a nuestra patria y a nuestro hemisferio son de alguna manera secundarias. Estados Unidos está preparado para afrontar estas amenazas y pasar a la ofensiva solo si es necesario. Sin embargo, es nuestra preferencia y es el objetivo de esta conferencia, que en interés de este barrio lo hagamos todos juntos, con ustedes, con nuestros vecinos y con nuestros aliados que están ansiosos, dispuestos y son capaces. El presidente Trump ha demostrado lo que es posible cuando se rechaza la falsa ilusión del statu quo de que las amenazas a nuestra patria y a nuestro hemisferio son, de alguna manera, secundarias. Estados Unidos está preparado para afrontar estas amenazas y pasar a la ofensiva solo si es necesario. Sin embargo, es nuestra preferencia y es el objetivo de esta conferencia. Que en interés de este barrio lo hagamos todos juntos, con ustedes, con nuestros vecinos y con nuestros aliados que están ansiosos, dispuestos y son capaces. En los últimos meses, la administración estadounidense ya ha intensificado sus acciones. Operaciones navales contra lanchas cargadas de droga, cooperación militar con países aliados y ataques contra redes de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Parte de esta estrategia forma parte de la llamada Operación Southern Spear, una campaña militar que utiliza buques, drones y sistemas de vigilancia para interceptar cargamentos de droga en el mar y debilitar las redes criminales transnacionales. Algunos gobiernos de la región apoyan estas medidas. Otros, sin embargo, temen que una ofensiva militar de este tipo pueda aumentar la violencia o afectar la soberanía de los países latinoamericanos. Lo cierto es que el mensaje de Washington es contundente. La guerra contra los carteles ya no será solo una lucha policial, podría convertirse en una operación militar a gran escala en América Latina, y eso abre un nuevo capítulo en la batalla contra el narcotráfico que ha marcado al continente durante décadas.
informó Leticia Grau para América Noticias. Esto es Voces de Cuba, la verdad que se vive y se cuenta sin miedo. La situación, la misma que tenemos hace 67 años. Hambre, churra, necesidad. El bloqueo ahora, si el bloqueo hace 67 años que existe, porque no era bloqueo, era en bancos financieros, y ahora es bloqueo. Ahora le cambiaron el nombre para podernos poner más peor de lo que estamos. No hay petróleo para recoger la basura, no hay petróleo para ir al hospital, no hay petróleo para las guaguas de trabajo, pero sí hay petróleo para la PNR, para el combo ese que anda por ahí acabando. Te paran y no te preguntan, sube y monta, te están imitando a la gente en México, como si fuéramos los peores delincuentes del mundo. Cuéntame eso de los precios. ¿Precios? ¿De qué tú me estás hablando, mi sobrina? ¿Precios ahora mismo? De lo más básico. ¿Cuánto vale? De lo más básico, un jabón de baño que no hace ni espuma vale 170 pesos. El de la bodega te lo dan cada 3 meses. La diente, no me hables de pasta de diente, que la pasta de diente vale 600 pesos. Y en la bodega te dan la mierda que te dan cada 3 meses. La sal, una isla llena de agua, de mar y no hay sal. 200 y 300 pesos la sal, las MIPYME la tienen a 700 pesos. Ahora mismo se perdió el aceite. ¿Con qué vamos a cocinar? En la tienda. ¿Tú sabes cuánto vale un pomo de aceite ahora mismo en las MIPYME? 1.500 pesos. Y yo cobro 2.500 por limpiar un piso. ¿Qué hago? Ni como huevo, ni como con aceite. He dicho. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Piden ayuda para el cineasta cubano Lester Hamlet tras cirugía de corazón abierto. El cineasta cubano Lester Hamlet se recupera de una cirugía de corazón abierto luego de sufrir 2 infartos, en un proceso delicado que le impedirá trabajar durante varios meses. Según explicó su amiga y colega Irán Capote, la operación fue exitosa, pero la convalecencia será larga y la familia enfrenta ahora una carga económica difícil de asumir sola. Que el régimen cubano está deseando llegar a un acuerdo con Estados Unidos. En una entrevista con CNN, Donald Trump aseguró que el régimen de La Habana está deseando llegar a un acuerdo con Washington y que Cuba podría ser lo próximo en la agenda de su gobierno después del conflicto con Irán. Trump viene repitiendo desde enero que la isla está a punto de colapsar, que ya no recibirá petróleo ni dinero de Venezuela y que el gobierno cubano debería hacer un trato antes de que sea demasiado tarde. Mensajes que combinan presión económica con la oferta de una salida negociada. También ha dicho que existen conversaciones con Cuba sobre el futuro de la nación y que uno de sus objetivos es atender las demandas de los exiliados que fueron expulsados o perseguidos y hoy viven en Estados Unidos. Trump, Marco Rubio será recordado como el mejor secretario de Estado en la historia del país. Trump elogió públicamente a Marco Rubio, actual secretario de Estado, afirmando que será recordado como el mejor secretario de Estado en la historia de este país. Destacó su papel en varios frentes de política exterior, especialmente Medio Oriente y América Latina, y añadió, en tono medio serio medio en broma, que no quiere que se vuelva demasiado popular, pero es verdad. En el mismo mensaje, Trump le dijo a Rubio que su próximo proyecto será Cuba, reforzando la idea de que el Departamento de Estado ya trabaja en un expediente cubano de alto nivel. Diversos análisis señalan que Rubio, con su peso en la comunidad cubanoamericana y su línea dura contra La Habana, puede ser una pieza clave si la Casa Blanca impulsa algún tipo de acuerdo que combine presión máxima con una eventual negociación política sobre la transición en la isla. I'm telling you, he's going to go down as the best Secretary of State in the country's history, Marco Rubio. I don't want him to get too popular. It's true. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. De lunes a viernes a las 7 y a las 10 de la noche por América TV, Canal 41.